En primer lugar, me voy a presentar. Mi nombre es Luis Pelayo García, soy gerente adjunto de CESBIMAP y, bueno, pues dentro de mis funciones está la dirección del Centro de Reciclado. Tengo aquí también como copresentador, vamos a desviarnos un poco así, a Pedro Mas. Pedro Mas es decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Católica de Ávila y, bueno, pues vamos a hacer lo que es la presentación de la 9ª jornada del ciclo de conferencias de la cátedra CESBIMAP de la Universidad Católica de Ávila. En las primeras 8 jornadas que tuvimos anteriormente, pues pasaron por esta mesa, pasaron por estas sillas diferentes empresas donde nos fueron comentando distintos aspectos relacionados con, entre otros, con la fabricación del automóvil, la reparabilidad de estos automóviles. Estuvimos hablando en general del mundo de la reparación, pasaron empresas importantes en España especialistas en los temas de valoración de los daños materiales en la reparación de los automóviles. Se analizó también, estoy haciendo memoria, se analizó también desde el punto de vista de la reparabilidad el tema de recambios. En definitiva, bueno, pues todo lo que tiene que ver pues, con la concesión del automóvil y su reparación. Nos quedó encima de la mesa pues, una parte, entiendo que muy importante, que es el reciclado del automóvil. El automóvil es un producto, como otro cualquiera, y está sometido pues, a un ciclo. Tiene como final el ciclo de su vida útil y como tal hay que reciclarlo. En este sentido, pues en el año 2000 aparece una directiva de la Comunidad Económica Europea, de las cuales pues estoy mirando ahí a representantes de todo este tinglado, luego los saludaré, que hizo que todo este mundo del reciclado sufriera una importantísima transformación durante todos estos años. Esa directiva al final se tuvo que legislar en cada uno de los Estados miembros. En España se legisló, creo que a final del año 2002. Y, bueno, pues en definitiva lo que se determinó es cómo, quién y dónde se tienen que reciclar los automóviles cuando llegan al final de esa vida útil, ¿no? Tenemos aquí las empresas que más han trabajado, las entidades que más han trabajado en el desarrollo de toda esta transposición de la directiva y de dónde, cómo y de qué manera tenemos que reciclar los vehículos. Sin duda fueron Sigrauto y la responsable de los desguazadores en España. Los desguazadores están federados, las distintas comunidades autónomas pues tienen sus asociaciones y al final hay una federación que regula todas ellas. Estas dos entidades han sido pues, las que más han trabajado en este sentido y fueron las responsables de todo este tinglado. Y ellos son los que nos van a contar pues, de qué manera, dónde y de qué forma se tienen que reciclar los vehículos. Un grupo de investigación muy importante, coordinados por Pedro Mas, de la Universidad Católica de Ávila, a través de una beca de la Fundación MAFRE han estado trabajando también. No olvidemos que todo lo que tiene que ver con el reciclado del automóvil pues tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, un grupo de investigadores de la Universidad Católica de Ávila han estado investigando en todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental de todo este circuito, ¿no? Y, bueno, pues nos van a contar un poco cómo han ido los avances. Han estado trabajando todo este año, les queda pues todo lo que queda de año, está previsto que se acabe en enero y lo que nos van a presentar es bueno, pues todos los avances que han ido obteniendo durante todo este año y, bueno, pues incluirán un concepto que al final pues empezaremos todos a oír mucho más hablar de él, como es el de la huella de carbono. Bueno, nos van a hablar de la huella de carbono que tiene el reciclado de vehículos a través de los estudios que han hecho. No podríamos olvidar que los vehículos se tienen que concebir, se tienen que diseñar y se tienen que preparar de tal forma que se puedan reciclar, con lo cual pues, la primera ponencia estará a cargo de BMW y, bueno, pues nos indicará pues, cómo concibe un fabricante los vehículos para después
poderse reciclar. Yo intuyo que va a ser una mañana intensa, donde se van a debatir muchos temas. Hay mucha gente, muchos especialistas del sector que sí conocen cómo ha ido la evolución de toda esta actividad, pero bueno, veo que la sala está prácticamente llena, con lo cual el tema de reciclado, pues tenemos convocatoria para poder hablar largo y tendido del tema y nada más, daros las gracias y la bienvenida por haber venido y nada más. Le dejo la palabra a Pedro. Buenos días. En primer lugar, gracias por el interés que han mostrado por estas jornadas y por estar aquí con nosotros. Como ha dicho Luis, yo soy el decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Católica de Ávila, pero ahora me quito esa gorra y me pongo la de director de la cátedra CESBIMAP, que creo que es fundamentalmente por lo que estamos aquí. Aparte de que, bueno, ya he hecho un resumen de lo que vamos a hablar, yo quisiera dar un enfoque, permítame, un poco más académico al tema. Venimos haciendo muchas jornadas en colaboración con CESBIMAP, como siempre son muy interesantes, pero en este caso hemos dado un paso más. En este caso, como él comentaba, una de las ponencias que vamos a hacer, otro profesor de la universidad, David Muñoz y yo, es un trabajo de investigación sobre el sector, becado por la Fundación MAFRE y que, entre otras cosas, está dando lugar a muchos proyectos fin de carrera de nuestros alumnos y alguna que otra tesis doctoral. Es decir, hemos dado un paso más en lo que son los contenidos de estas jornadas, un paso más desde el punto de vista académico y hemos dado un paso más en lo que es la colaboración entre universidad y empresa, entre el Grupo MAFRE y la Universidad Católica de Ávila concretamente, lo cual para mí es un motivo de gran satisfacción. Una vez dicho esto, yo creo que ya ha quedado suficientemente introducida de qué vamos a hablar y casi es mejor que suba el siguiente ponente, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues damos paso a Fernando. Vamos a intentar ir cumpliendo los espacios de tiempo que tenemos y depende de cómo vayamos fundamentalmente en tiempo, pues al final podrá caber la posibilidad de al final hacer una especie de mesa redonda donde habrá un turno de preguntas para todo aquel que las quiera hacer. Fernando me acaba de corregir hace 5 minutos su puesto. Fernando Sánchez es gerente de servicio del área de postventa de BMW y bueno, pues lo que nos va a contar, yo he visto la presentación suya, es muy interesante y lo que vamos a ver es, bueno, pues si al final hay que reciclar los vehículos, vamos a ver cómo un fabricante o uno de los fabricantes concibe, desarrolla y diseña esos vehículos para pasar las homologaciones con respecto a los temas de reciclado. No olvidemos que la legislación al primero que obliga para poder después reciclar los vehículos es al propio constructor a construirlos de una determinada manera con unos determinados materiales. Y sin más, pues, bueno, Fernando. Pues me presento por segunda vez. Soy Fernando Sánchez, gerente de servicio de BMW Ibérica. Estoy encantado y un poco intimidado de estar aquí porque veo que el nivel de los ponentes es altísimo y el de muchos de los asistentes que ya conocía yo anteriormente. Y quiero agradecer a CESBIMAP que nos haya brindado la oportunidad de estar aquí y de permitirme representar a BMW hablando de un asunto en el que yo no sé si el gran público está tan interesado como o es tan conocedor como nosotros queremos de el nivel de importancia que tiene dentro de la organización de BMW. Muy rápidamente, la primera cuestión, que no sé si es del dominio público, es BMW ya por 8º año lidera el índice Dow Jones de sostenibilidad. No sé si este índice es muy popular, lo conocemos por la cotización de empresas, por la cotización medioambiental, pero entendemos que esto nos sitúa en una situación de preeminencia dentro del sector. La obsesión en BMW, por supuesto,
es algo, por el medio ambiente, es algo que se inicia en las fábricas, que afecta a todo el proceso de producción. Y a mí personalmente me llegó cuando esto de medio ambiente tenía relativamente poco interés. Ya en el año 85-86 supe, como aficionado más que profesional del automóvil, que BMW ya tenía prototipos de vehículos con propulsión por hidrógeno líquido, posteriormente gasificado. Posteriormente, en BMW hubieron otras iniciativas que incluso llegaron a su comercialización de vehículos de bajas emisiones. Modernamente, el concepto Efficient Dynamics, que tratamos de hacer llegar al gran público porque es uno de los valores tecnológicos que refuerzan nuestra imagen medioambiental, y del que ya incorpora 2 billones de vehículos que ya están circulando por todo el mundo, y la técnica híbrida, de la que también participa BMW, que tenemos ya varios modelos en el mercado, y por fin, y esto es ya inminente, la creación de una marca que tiene como bandera principal el impacto medioambiental, BMW i. Es ya más un presente que un futuro, puesto que los primeros BMW i se van a comercializar el año próximo. Voy a pasar muy rápidamente por algunos de los aspectos porque ya he sido prevenido y ya he visto que se ha hecho una primera introducción de lo que realmente al final ha empujado a los fabricantes a hacer las cosas que han hecho. La primera es la ley. Como el señor Pelayo decía, una directiva europea, posteriormente traspuesta a la legislación de los países miembros de la comunidad, hizo que el interés por el reciclaje se convirtiese ya en un asunto prioritario incluso a niveles locales. Ya no era una cuestión solamente de los fabricantes, era algo que trascendió a cada uno de los mercados. De esto no debería yo hablar demasiado, puesto que aquí hay algunos de los protagonistas o los mayores protagonistas de cómo se hizo, cómo fue aquel proceso aquí en España, que están muchísimo más autorizados que yo y creo que son quienes deben hablar de ello. El diseño para el reciclaje, que es de lo que aquí estamos tratando, para lo que está aquí BMW. BMW, en esto del reciclaje, empezó hace ya mucho tiempo. En el año 88 se empezó un proyecto. En las marcas alemanas las cosas empiezan por denominarse proyecto, sea cual sea la entidad de lo que finalmente se desarrolle. Este proyecto muy pronto dio los primeros frutos con la construcción de un centro de reciclaje, un centro más o menos experimental, un centro de recuperación, una especie de desguace experimental, que creo que ya alguno de los asistentes me ha comentado que lo conoce. Y en el año 93 ya se tomaron decisiones estratégicas de manera que empezaron a diseñarse los primeros vehículos o a hacerse los primeros diseños en los que el reciclaje formaba parte del pliego de condiciones. En el año 98 ya teníamos en la calle el primer modelo que se había construido con criterios que estaban dirigidos, en parte por lo menos, a la recuperación y el reaprovechamiento al final de su vida útil. La base del diseño para el reciclaje, obviamente, como hemos dicho, las empresas, pues una de las motivaciones es la ley y es entender la ley. Y como buena empresa alemana, la BMW es una estricta cumplidora de los preceptos legales y también una estricta cumplidora de los procesos. Nada queda al azar. Es impresionante cómo pasando por el estudio de los materiales reciclados, por los desarrollos del vehículo, detalles pieza por pieza y, por supuesto, el trabajo que se toman para garantizar que la información que fluye durante todo el proceso, de todos los participantes de la cadena, está realizada al máximo detalle. La estrategia de BMW, como decía, es bastante sencilla. Se podría decir siempre que es al final el espíritu del reciclaje es el de cerrar el ciclo.
empezando por la investigación, el desarrollo, la fabricación. No me voy a extender mucho en esto porque creo que es algo que es de sobra conocido. No somos la única empresa en el mundo que haga cogeneración o que utilice sus residuos para valorizarlos energéticamente. La recuperación, que es la parte quizá que nos es a todos más cercana, el desguace, el desmontaje de las piezas y el reaprovechamiento por distintas vías. Y uno diría que luego ya termina, pues este es el proceso que no se determina. Se supone, y eso es lo que entendemos, eso es lo que queremos la mayoría de los que estamos aquí, que eso no marca más que el momento en que el ciclo comienza de nuevo, no termina. En BMW las interrelaciones obviamente cuando se generó o se empezó a trabajar seriamente en el asunto del reciclaje, hubo que insertar unidades organizativas a muchos niveles. Afecta a cualquier departamento. Uno revisa, da igual, que sea por cuestiones económicas, que sea por cuestiones de marketing, que sea compras, fabricación, diseño. El reciclaje está afectando a toda la empresa, pero al final todo lo que tiene que ver con el medio ambiente está rigurosamente regulado por unas responsabilidades que fluyen en cascada. El máximo responsable de la empresa, el presidente ejecutivo, es el máximo responsable de los asuntos medioambientales, como parece lógico. Pero esta responsabilidad va fluyendo en cadena por medio de contratos escritos y va terminando así hasta el mismo concesionario, que es al final el responsable de cumplir con las normas medioambientales locales. Ya hablamos de enfoque clásico del reciclaje. Bueno, en realidad es el enfoque actual. Partimos de los requisitos legales e inmediatamente entra aquí nuestro centro experimental de reciclaje. De alguna manera, el señor del desguace le está imponiendo condiciones al señor del diseño. El señor del desguace experimental le está diciendo en cada paso del desarrollo a los ingenieros de desarrollo si el vehículo está cumpliendo con los niveles de recuperación que exige la ley y si los procesos de recuperación de los distintos elementos son o no realizables. En BMW existe una norma muy estricta de reciclaje, aparte del manual de requerimientos que se realiza coche a coche. Existe una norma muy rigurosa de reciclaje que tiene casi la categoría de las normas financieras. Es decir, todos los empleados sabemos que tenemos obligaciones medioambientales. Toda esta legislación implicó que los fabricantes empezasen a aplicar restricciones en sus productos, restricciones en cuanto a los materiales que podían emplear o las cantidades en las que podían entrar en la fabricación de los coches. No éramos ajenos a esto ya hace mucho tiempo y no precisamente por medio ambiente, sino por asuntos legales. Pues a los más viejos del lugar se recordarán cuando se retiró el amianto de los elementos de fricción de los coches. Esta fue quizá la cosa que más efecto tuvo, pues porque tuvo también sus implicaciones en la adaptación progresiva al nuevo funcionamiento de los coches. Y en el estado actual pues ya no es una excusa, es decir, ya directamente tenemos que trabajar mucho antes para que los coches funcionen como deben después de haber sustituido los materiales que por regulación tenemos que ir progresivamente eliminando. Los metales pesados, plomo, mercurio, cadmio, el cromo hexavalente, que tienen propiedades muy favorables para la construcción, pero que tienen un impacto medioambiental muy serio, pues la ley nos los ha limitado, el famoso creo que es el anexo 2 de la directiva, la ley los ha limitado incluso cuando forman parte de aleaciones. En BMW normalmente nos hemos anticipado, siempre nos hemos anticipado. La ley también permite que así sea, es decir, da una serie de plazos y nosotros podemos ir anticipándonos de forma que podemos garantizar que en ningún caso jamás se ha puesto un vehículo BMW que no cumpliese los requisitos medioambientales que se nos imponían el día de su matriculación.
Nuestro centro de desguace, yo lo digo pues con mi amplio desconocimiento, es un centro de referencia. Espero que así los compartan algunos de los especialistas que hay por aquí y que lo conocen bien, pero que también conocen los de otras marcas. Yo, naturalmente, lo he visitado y lo primero que os puedo decir es que, como aficionado al automóvil, antes de introducirme en esto del reciclaje, me dio una pena horrible, porque al estar asociado a una fábrica lo que veis allí son unos coches impresionantes, nuevos, lo último de lo último, incluso cosas que jamás se han fabricado en serio, que jamás llegarán a fabricarse y que antes de que nadie pueda verlos ya están siendo sometidos a las torturas y a las pruebas para comprobar si efectivamente son tan reciclables como se puso en el pliego de condiciones y si efectivamente las operaciones de recuperación son tan practicables como se dijo en el pliego de condiciones. Que este centro tenga la capacidad de imponer límites o poner condiciones a una empresa como BMW, en la que se dice que tenemos del orden de 7.000 ingenieros trabajando en el diseño y desarrollo de los coches, quiere decir algo acerca del interés que para nosotros tiene esto desde siempre. De hecho, formar parte de la división de reciclaje en BMW, de la división que se dedica a medio destruir nuestros coches nuevos, nuestros prototipos, no es ninguna, lejos de ser una deshonra, es una forma de participar en el desarrollo del producto y de estar al tanto de lo último de lo último. Como digo, si no tienes ocasión de ver un prototipo en el centro de investigación, siempre tan protegido, puedes llegar a verlo en el centro de reciclaje. Un ejemplo, porque es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo siempre pensé que el líquido de refrigerante era una cosa muy inofensiva. Tan inofensiva que mucha gente le pone solo agua a los coches. El líquido refrigerante pues tiene una serie de componentes, lleva etilenglicol, que es el componente más mayoritario aparte del agua, y ha de recuperarse. Resulta que las restricciones de diseño que les han puesto a los ingenieros de desarrollo y que parecían fácil de cumplir, se dice, mira, tiene que drenarse el líquido refrigerante sin que impregne ningún elemento, sin que se deba utilizar ninguna herramienta especial, sin que haya que realizar ningún desmontaje previo. Al final, para facilitar la vida ahora ya exclusivamente a los recuperadores, a los desguaces prácticamente. ¿Por qué digo esto? Porque es que desde hace, no sé exactamente la fecha, el líquido refrigerante, en lo que antes se cambiaba periódicamente, es de por vida en los BMW. Así que si no tienes ninguna avería, la única razón de todos estos estudios de drenaje del líquido refrigerante es la simple recuperación al final de la vida útil del vehículo. Y el líquido refrigerante, obviamente, como decía, era una cosa bastante inofensiva. Naturalmente, esta gente se dedica a estudiar la forma más rápida y efectiva de retirar todos aquellos componentes, especialmente los más criminalizados, los que tienen los metales pesados, los que son, al final, los que más valor tienen. Todos sabemos que, por ejemplo, un catalizador, pues una batería tradicional tiene una cantidad ingente de plomo, el plomo es muy caro tal como está el mercado de las materias primas, y un catalizador contiene cantidades ínfimas pero de metales carísimos, a los que luego un poco más tarde haré referencia. En este centro no solamente se desarrollan cosas muy sencillas, sino que hay algunas un poquito complicadas. Es posible que este artilugio que se ve aquí en pantalla lo conozca mucha gente, pero a mí me llamó poderosísimamente la atención. Resulta que para vaciar los amortiguadores que contienen aceite y conseguir que no se derrame ni una gota y hacerlo sin desmontarlos del coche, pues se diseñó en aquel centro un interesante dispositivo que los perfora, extrae el líquido y garantiza que no cae ni una gota. Nuevamente le pasa esto como a lo del líquido refrigerante. Yo no sabía que una cosa tan elemental como un amortiguador
podía haber llevado tanto trabajo. Y, de hecho, hasta aquel momento no tenía ni siquiera la conciencia de lo importante que era extraerles el líquido a los amortiguadores. Naturalmente, no todo lo hacemos nosotros solos. Hay algunos elementos también muy conocidos, con mucho impacto y, sobre todo, peligrosos, como lo son los airbag. Esto que ya se incorpora masivamente en todos los coches, pues los fabricantes, especialmente los agrupados en ACEA, pues tuvieron que ponerse más o menos de acuerdo para que, ya que la desactivación de un airbag es una acción muy peligrosa, al menos, y ya que es un juego peligroso, las reglas del juego fueran sencillas y fueran fáciles de practicar por cualquiera. Creo que alguno habrá visto por ahí algún divertido vídeo en YouTube que pone de manifiesto lo peligroso que puede llegar a ser un airbag fuera de su hábitat natural, que es el volante o el salpicadero del coche. Otra de las cuestiones a las que nos vemos obligados, digamos gustosamente, como fabricantes, es la de proporcionar información a toda la cadena de recuperación, a toda la cadena que participa del reciclaje. Lo hacemos a través de IDIS. IDIS es una plataforma que actualmente está en web, de acceso gratuito, en la que se da toda la información necesaria para el reciclaje de los vehículos. En ella están participando como 69 marcas, menos fabricantes, habrá 24 fabricantes o 25 detrás, y hay como 800 y pico modelos, 1.700 variantes incluidos en IDIS. Naturalmente, ahí está también la información de BMW, como no pudiera ser de otra forma. En cuanto, hasta aquí hemos hablado de destruir, de eliminar, de romper, y ahora vamos a hablar de algo más constructivo, que es la reutilización de materiales reciclados. Hay un artículo de la directiva que dice que los países miembros han de fomentar que los fabricantes integren materiales reciclados en los coches. BMW, este también es un asunto del que me hubiera gustado hablar un poquito más con uno de los asistentes. BMW recicla materiales que proceden de sus procesos de fabricación. Naturalmente, el acceso a estos materiales es relativamente limitado. Proceder al reciclaje de un vehículo BMW de plásticos que se encuentra, un vehículo cuya vida útil termina en la India, pues es obviamente inviable. Pero la mayor parte, no existe un solo residuo de fabricación que sea aprovechable como material reciclado que sea desechado. Por supuesto, existen muchas otras formas de recuperación, de valorización, pero la integración de elementos, todo aquello que potencialmente puede volver a formar parte de una pieza de un BMW, pasa a formar parte de una pieza de BMW. Hay algunas de ellas bonitas, al menos en nuestros coches desde hace mucho tiempo es así, que son las tapas insonorizantes o embellecedoras también de nuestros motores. Todas ellas construidas con material reciclado. Los tubos de baja presión, los accesos, las canalizaciones que van al filtro de aire, también están construidas en material reciclado. Es difícil disponer de material reciclado suficiente. La razón es que no existen en el mundo, o al menos no existen en Europa, proveedores que proporcionen a la industria de forma masiva los elementos necesarios para reciclar. Tampoco es que existan muchos especialistas en el material reciclado, en la depuración de sus propiedades. En general, el material reciclado se utiliza en piezas, dado que es muy difícil mantener, o es relativamente difícil mantener sus propiedades o sus características, ya sean mecánicas, ya sean superficiales, dentro de determinados niveles. Es muy difícil utilizarlo para piezas de responsabilidad, el hecho de que estén guardabarros, rejillas de ventilación, pero ahora ya se están integrando también en elementos cuya resistencia ha de ser bien conocida y cuyo comportamiento ha de ser bien conocido, como son soportes de los parachoques. Existen otros que tienen que soportar unas determinadas condiciones de estabilidad, porque dentro de un vehículo de nuestra marca no son admisibles ni los crujidos ni son admisibles ciertos desajustes, pues como las bandejas traseras o los aislamientos acústicos menos visibles, en los que su aspecto externo no importa tanto,
y que están también incorporados de forma masiva como procedentes de reciclaje. Otros más llamativos incluso son, en aplicaciones más exigentes, sería la estructura interna de los salpicaderos, construida en su mayor parte con material reciclado, las consolas centrales. Las estructuras de los salpicaderos tienen que ser estables, cualquiera que sea la temperatura, durante muchos años. Deben soportar, y de hecho soportan, las peores condiciones. En España, en Sevilla, el calor, y en los países nórdicos el frío, sin crujir, sin generar holguras. Y estas propiedades ya las cumplen muchos de los materiales reciclados, es decir, ya somos capaces de meterlos dentro de los materiales más o menos nobles. Y luego también somos fabricantes de motos, y que aunque no se han visto tan afectados por la legislación, y aunque las motos prácticamente tienen lo imprescindible, así que no hay mucho allá donde meter material puramente reciclado, generalmente plásticos, el elemento más voluminoso, o uno de los más voluminosos y menos visibles que una moto tiene para aprovecharlo, es la caja del filtro del aire. En algunos casos, debido a la potencia de las motos, pues son cajas de dimensiones respetables. Luego, no es una parte menor de las motos. ¿Cómo de todo esto que he contado, cómo es en un coche? Pues por irnos a nuestro coche, a nuestro buque insignia, que es el Serie 7, el tope de gama, tope de calidad, tope en todo, incorpora 29 kilos de plásticos reciclados. Esta es parte de su pliego de condiciones. Estos 29 kilos, yo no sé cómo se calcula esta tasa de reciclaje, me dicen que es del 12% y que aún existe, porque el desarrollo continúa. Este coche se lanzó en 2008 y su desarrollo no se para durante toda la vida que el modelo permanece en el mercado, pues todavía le deja un margen entre un 2 y un 4% adicional a ese 12. Todavía hay potencial. Muy rápidamente, un salpicadero al final puede incorporar, es un buen ejemplo de cómo puede cerrarse el ciclo del reciclaje, por lo menos en la teoría, porque aquello que no es utilizado de nuevo para hacer un salpicadero es utilizado para su valorización energética, es decir, produce energía dentro de las plantas de fabricación de BMW. Antes lo decía, es un asunto crítico el hecho de que las piezas recicladas no se puedan meter en cintura dentro de unas estrictas tolerancias, dentro de unos estrictos márgenes de características técnicas, como pudiera suceder con un acero o como pudiera suceder con una fibra de carbono. Esto limita cada vez menos, pero limita las aplicaciones en cuanto a las exigencias a las que se puede someter. No obstante, siendo BMW una empresa alemana y por tanto tan ajustada a sus manuales, pues busca las formas de saltarse algunos estándares para intentar, por medio de normas técnicas, sortear lo pesado que es cambiar una norma y poder integrar lo más rápidamente posible los materiales reciclados cuando se tiene la certeza de que van a cumplir con los requerimientos, aun cuando dentro de las normas no se cumple. Yo no sé si esto es un requisito legal, probablemente lo sea, pero en esto del reciclaje no se engaña a nadie y todas las piezas recicladas se incluyen en su etiquetita las letras REC de por reciclado. No sé si es un registro, un asunto legal, no tengo ni la menor idea. La verdad es que desde que me lo dijeron yo lo miro, pero solo lo miro en piezas de BMW. Luego no sé si los demás fabricantes tienen la misma norma o es algo exclusivo nuestro. Y llegamos al futuro. Y para quitarnos un poquito el sueño, bienvenido al mundo de la movilidad del futuro. Una movilidad que va a cambiar el modo en que vivimos y nos desplazamos por nuestras ciudades, con fascinantes formas puras y vanguardistas,
con eficientes rendimientos que nos llevarán más lejos y aplicaciones y servicios inteligentes que nos facilitarán la vida. Bienvenido al mundo de la movilidad del futuro, donde los coches eléctricos ofrecen diversión y son un compromiso con el medio ambiente, donde las fibras de carbono superligeras y superresistentes marcan nuevas pautas de seguridad y clase, y donde la sostenibilidad está presente en cualquier ámbito de nuestras vidas. Es hora de empezar una nueva manera de pensar. BMW i Born Electric. Bueno, pues esto da entrada a la siguiente fase de mi intervención. El producto sostenible por definición. La marca BMW i nace como producto bandera de la sostenibilidad. Ya BMW hace tiempo que puso muchísimos coches eléctricos en manos de muchos clientes para utilizarles no como conejillos de Indias, lo hicieron muy voluntariamente ellos, para ver cuál es el futuro, qué es lo que se necesitaba, cuáles son los requerimientos desde el punto de vista de los usuarios de los coches eléctricos. Pero los primeros, aquellos eran coches adaptados al uso eléctrico y estos van a ser eléctricos desde el principio, lo cual representa ciertas ventajas. Como dije antes, esto no es futuro lejano. El año que viene, en octubre, creo que es en octubre, en el otoño al menos, ya estarán en los concesionarios los primeros BMW i, los BMW i3. El haber nacido eléctricos pues los hace muy particulares en muchos aspectos, y el haber partido del diseño con la idea de que los coches van a ser solo eléctricos, pues hace que se puedan incorporar ciertos materiales o que se deba incorporar ciertos materiales para que sigan cumpliendo los requisitos dinámicos que tiene que cumplir y de eficiencia que tiene que cumplir un BMW. La primera novedad es el hecho de que toda la carrocería, lo que se llama el módulo Live, va a estar construida en fibra de carbono, o lo más propiamente dicho, en plástico reforzado con fibra de carbono. Y la parte, el módulo Drive, que sería la parte donde irían baterías, elementos de propulsión, suspensiones, será una estructura de aluminio. Aunque parezca una vuelta al pasado, porque esto nos recuerda a los Land Rover, con su chasis de acero y su carrocería de aluminio, lo cierto es que esto es una verdadera ventaja a la hora de ubicar los pesos en los coches y de conseguir pues una dinámica que es lo primero que exigen los clientes de nuestra marca. Tan es así que los vehículos del superdeportivo i8, que es uno de los que aparecería aquí, no creo que lo que va a salir en la serie dentro de poco se aparta tanto de esto. Probablemente no tengan estos colores azules tan llamativos, identificativos de nuestra gama eléctrica, pero esto que se ve en la pantalla está muy muy cerquita de la serie. Pues el superdeportivo igualmente va a estar compuesto por una parte para los pasajeros completamente fabricada en fibra de carbono, unida por técnicas de pegado con una estructura portante de aluminio donde, como digo, irán en este caso también un motor de combustión. El 25% de los termoplásticos, esto también es una condición que se ha impuesto al diseño de estos coches, el 25% de los termoplásticos de estos coches tiene que provenir o bien de recursos renovables o de reciclaje. Esto, según los cálculos de mis sesudos compañeros, es como dejar de arrojar a la atmósfera unos 120 kilos de CO2, de este gas que antes resultaba inocuo, incoloro, insípido, inodoro y no sé cuántas cosas más, y que ahora estamos demonizando. En cuanto a la producción de fibra de carbono, que claro, se habla del carbono y se habla del demonio medioambiental, BMW se ha metido en este lío haciendo una joint venture con un fabricante, con el mayor fabricante, el más importante y el más tecnológicamente avanzado en la construcción de fibra de carbono. Esto permite que el proceso de fabricación, respecto de otros procesos convencionales, permita un ahorro de un 50% en términos de energía.
Al final, la pretensión en la fabricación de estos coches es utilizar un 50% menos de energía, reducir en un 70% el consumo de agua y que todo, desde la energía que se utiliza para la producción como la energía que el coche va a utilizar para propulsión durante toda su vida útil, provenga de recursos renovables. Así que, bueno, pues el proyecto desde el principio ha llevado una gran carga. No voy a hablar de baterías. Ayer me previnieron de que el asunto de las baterías ya había sido objeto de alguna intervención aquí ya, o que la mayoría de los asistentes estaban más o menos al corriente. Así que me voy a lo otro, que es el recurso más novedoso, quizás más el empleo masivo de fibra de carbono. BMW ya hace mucho tiempo que utilizaba la fibra de carbono de forma visible en algunos modelos M, como integrante de todo el techo, pero nunca de esta forma tan no ya visible, porque la fibra de carbono en estos coches va a ser visible en muchos puntos, sino condicionante de muchas cosas, porque nosotros, entre otras cosas, vamos a tener que aprender muy bien cómo se repara esto. Más cerca, ya metidos en el mundo I, están los híbridos. Tampoco voy a hablar mucho de ellos porque a estas alturas, cuando hablamos de BMW, ya parece que estamos hablando de una cosa antigua cuando hablamos de híbridos. De los híbridos, lo único que hay que decir, y que todo el mundo sabe, es que son lo mismo que los coches convencionales, pero con mucho más cobre y con muchas más baterías. La composición de nuestros híbridos, porque nosotros tenemos como al menos 3 tipos de híbridos, es más o menos la que, ya digo, a estas alturas con esto no podemos hablar de una hipertecnología recién descubierta. Existen muchísimas interpretaciones de los vehículos híbridos, pero lo que sí sabemos es que esto va a cambiar de alguna manera la composición. Si llegaran a ser los coches híbridos formar una parte importante del parque, pues la composición de lo que resulta al final de la vida útil de los coches, de residuos de fragmentación, metales y demás, cambiaría de forma significativa. Pero sí que hay que decir una cosa acerca de las baterías y que sí que afecta al proceso de recuperación de materiales. Se incorporan baterías de alta tensión, claro, porque los motores eléctricos de los coches pues tienen que proporcionar bastante potencia, bastante par. Y esto solo es posible mediante alta tensión. Es conocido para los, supongo, aficionados que hay aquí, que ya un mecánico de BMW en el año 2008 tuvo la oportunidad de probar las bondades de la tecnología híbrido-eléctrica, porque estaba metiendo mano en el KERS de un Fórmula 1 en el circuito de Jerez, y aunque aquello se magnificó, se llegó a decir que había muerto, lo cierto es que solamente pasó una noche en un hospital de Jerez. Pero sí que sabemos que el riesgo, conocemos que el riesgo que esto tiene. El procedimiento que BMW ha creado para cualquiera de los coches, ya sea híbrido o eléctrico, de desconexión del coche y asegurarse de que no hay ningún riesgo para la manipulación y retirada de las baterías, es muy sencillo, pero ha sido muy estudiado. En cualquier caso, en el caso de BMW, todo aquel que quiera manipular un vehículo, ya sea híbrido o eléctrico, ha de estar certificado para ello. Permitidme que me salte esta, porque creo que no va a aportar mucho. Como decíamos, el asunto de la batería lo pasamos un poco de largo. Y decir que la fibra de carbono, a pesar de que lleve la palabra maldita carbono en ella, no es un elemento complicado para su reciclable. Es muy reciclable. Más sencillo cuando es fibra de carbono simple, es decir, que no incorpora ningún otro elemento. Más complicado cuando ya se le han añadido las resinas, que en realidad es la forma más común de incorporarla dentro de los coches. Se puede recuperar naturalmente cuando acaba la vida útil del coche, pues se recupera como otros elementos dentro de un desguace, se termina fragmentando y se terminan separando las piezas de carbono. Pero aquí lo que me ha llamado mucho la atención es cómo se recupera, porque por pirólisis a mí me llamó muchísimo la atención el hecho que yo digo, esto necesita mucha energía, esto es poco vendible medioambientalmente. Pues resulta que me enteré, que yo no lo sabía, que el sistema
de recuperación, de separación de la fibra de carbono de las resinas, es autónomo desde el punto de vista energético, porque solamente hay que añadirle un poco de energía para que se ponga en marcha y los gases que desprenden las resinas alcanzan la temperatura suficiente como para seguir gasificando las resinas, mientras que la temperatura que se alcanza en el proceso no es suficiente como para dañar la fibra de carbono. Aprovecho cualquier oportunidad que tengo porque yo no sé cuál es la imagen que entre el mundo del medio ambiente tiene la fibra de carbono o tiene el carbono, porque cada vez que se menciona este componente o este elemento que es imprescindible para la vida, que todavía ningún científico sabe cómo se puede basar la vida en silicio o en cualquier otra cosa, pero aquí lo hemos convertido en una especie ahora mismo, en una especie de villano que tiene la culpa de todas nuestras desgracias. La fibra de carbono, además, es también reutilizable, cualquiera que sea la forma en la que se recupere. Si es porque se tritura o se muele, se puede utilizar, por ejemplo, para algo tan... Yo no he visto ninguna, pero me han dicho que es importante porque es muy efectivo para mejorar la flotabilidad de las boyas que sujetan los tendidos oceánicos, o también para tapas se vende para tapas de ordenador, para compatibles electromagnéticamente. Luego las fibras de carbono, que las hay cortas, las hay largas, depende del proceso por el que hayan surgido, el tipo de recorte del que hayan venido, pues se pueden, si son cortas, que creo que es menos de 6 milímetros, se pueden utilizar para la fabricación de termoplásticos, para soportes, para construcción, para obras públicas, también para conexiones de electrodos de grafito, y las fibras largas, que son de más de 6 milímetros, para material textil de alta calidad. Y entonces, pues siendo que la movilidad futura parece vinculada a los vehículos eléctricos, al reciclaje, al impacto en medio ambiente, pues parece que BMW i satisface las condiciones de sostenibilidad desde cualquier punto de vista que lo miremos. Digamos que en BMW tenemos todo lo necesario, nos consideramos capaces de cerrar el ciclo desde el punto de vista del diseño, del esfuerzo en recuperación, de cómo incorporar materiales reciclados, pero, y ahí es donde creo que entran otros especialistas, pues el reciclaje ha de ser una cuestión de orden global porque ¿qué puedes hacer cuando los elementos de plástico de BMW tan perfectamente, tan bonito, tan bien diseñado, pues acaban en un país asiático, pues porque allí acaba su vida útil, o en un país allá donde o bien no exista la misma conciencia medioambiental, o bien simplemente hacer retornar elementos de un precio, pues no está justificado llevarlos a países desarrollados. Estoy seguro que esta mañana voy a poder comentarlo, si no se llega a exponer aquí a título personal con alguno de los especialistas, porque la verdad a mí personalmente es un asunto que me inquieta bastante al ver el esfuerzo que los fabricantes europeos y americanos están dedicando a este campo y ver que el mundo globalmente, el que se come todas las emisiones con independencia de dónde surjan, pues no es tan uniforme a este respecto. Para terminar, decir cuáles son las motivaciones de trabajar en esto. Por supuesto, sostenibilidad. Sostenibilidad es un principio que cada vez más presente en los países con cada vez más conciencia ciudadana, pero está alguno menos noble como es la accesibilidad a los materiales. Hay materiales raros que se utilizan en las nuevas tecnologías, las tierras raras, en las que solamente, prácticamente la mayor parte de las reservas se encuentran en un solo país, en China. Y dicen que ahora hay algo en Afganistán, pero creo que China también se está ocupando de quedarse con las concesiones de aquellos terrenos. Entonces, si queremos mantener la competitividad en Europa, en el mundo occidental, pues tenemos que recuperar tanto material raro, caro, como sea posible, a fin también de mantener los costes dentro de un orden que nos mantenga competitivo. Es decir, no todo lo que es el reciclaje, digamos, al final es la pura nobleza de querer, pues, ser amigos del medio ambiente. En cualquier caso, espero que haya quedado claro que nuestra marca
hace esfuerzos, los hace desde hace mucho tiempo, los conozca o no el gran público, que cualquier BMW que encontréis por la calle es un coche que ha sido pensado en el final de su vida útil. Muchas gracias. No sé cómo se hace esto. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que muy interesante. Y ya por ahí abajo pues nos hemos apuntado, y ya hablaremos luego porque, bueno, pues como inquietud ya veremos con quién hablamos y cómo lo hacemos para ir a ver el centro de reciclado que nos has comentado, porque tenemos que ir a verlo sin duda. Muchísimas gracias y muy interesante. Muy bien. Gracias. Yo me voy a... Sí.